Pues bueno, chavales, en el vídeo de hoy os traigo cómo mejorar en Fortnite competitivamente. De lo que vamos a hablar hoy es lo siguiente: trabajar mecánicas y aim diariamente, hacer boss review de las causas de nuestras muertes en arena, tener un spot de caída, jugar customs de dúo, jugarnos los torneos en serio y aplicando los conocimientos ya aprendidos, hacer bot review con nuestro dúo de los torneos y el octavo paso, ser constantes. Pues el primer paso para mejorar en Fortnite competitivamente es trabajar nuestras mecánicas y nuestro aim diariamente. En esto me refiero a que en muchos de mis vídeos anteriores que he hecho de cómo mejorar nuestro aim, cómo mejorar nuestras mecánicas, ponerlos todos en una rutina y hacerlo diariamente, constantemente, pero no solo hacer los ejercicios que hemos visto que nos gustan, que se nos dan bien, las mecánicas o el aim, sino hacer todo, pero sobre todo lo que se nos da mal. Y algo muy importante que también tenéis que hacer es que hagáis realistic box fights en creativo, y lo segundo más importante, que empleéis toda esta rutina de piece control y de realistic box fights en arena. ¿Por qué en arena? Porque en arena tenemos una pelea la más realista posible, porque ahí practicamos nuestros picks, aunque los enemigos sean muy malos, los intentamos matar sin coger ningún daño posible nosotros, y así mejoraremos contra jugadores mucho mejores. El segundo paso va a ser ver estas partidas de arena. Cada vez que morimos y no hemos ganado la partida, vamos a intentar ver qué podríamos haber hecho mejor cuando hemos muerto. Si hemos muerto de altura, pues bueno, quizá pienses que no has hecho nada mal, simplemente que te han tirado la construcción. Pues no, igual podrías haber estado más atento y haber escuchado que te lo están tirando, o estar más atento de no subir muy alto, intentar acabar la pelea más rápido y así no tener que sufrir una muerte de caída. Pues todo ese tipo de cosas las podéis ver en vuestro modo repetición, qué podéis haber hecho mejor y qué habéis hecho mal. Lo anotáis y cada vez que vais a entrar en arena veis más o menos qué habéis hecho mal, y así en la siguiente partida os acordaréis todo el rato de lo que habéis hecho mal y así no lo volveréis a hacer. El tercer paso va a ser buscar un spot de caída. Y no solo vamos a buscar un spot cualquiera, un sitio grande, tilted towers, que podéis caer, pero bueno, yo lo que os recomiendo es que busquéis un sitio dependiendo de cuánta gente caiga, cuántos cofres hay, puedo pescar o no, más o menos qué rotaciones podemos hacer, toca mucho la zona. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, si habéis elegido un sitio y veis que está cayendo alguna persona, una persona por partida a lo mejor, y necesitáis tener un drop muy bueno con vuestro paracaídas, tener un drop map. Un drop map nos ayuda un montón porque sabemos dónde caer perfectamente y abrir el paraguas para que así pillemos el arma primero y eliminemos a nuestro enemigo. Otra cosa muy importante dentro de esto de buscar un spot es tener una ruta de farmeo. Aquí podréis estar viendo que tengo una ruta de farmeo de cómo he caído a este sitio y qué cosas he cogido, dónde está el metal, dónde están los splashes, y más o menos veréis que se hace de una forma optimizada y rápida. El cuarto paso va a ser que tenemos que jugar customs de dúo. No de solos, porque ya no hay torneos de solos, pero también es importante que las juguéis por si en algún momento aparecen. Pero enfoquémonos en los dúos, encontrar un buen compañero que quiera grindear y jugar customs de dúos. No solo nos vale jugarlas y estar 2 horas en la lobby y haber muerto 4 veces en el spawn. Intentad ver qué habéis hecho mal, pero lo más importante es llegar al late. ¿Por qué llegar al late? Porque en el late es donde más puntos hay, más puntos de posicionamiento. No nos importa tanto 2 kills, que pueden ser 2 puntos, que ganar la partida, que son 25 y serían 25 kills. Eso es lo más importante, llegar al late y saber ganar la partida. Y lo más importante, que cuando jugamos a customs y no hayamos muerto al principio de la partida, tampoco muramos a la mitad. Tenemos que practicar nuestras rotaciones para que en una partida más dura no nos pase que muramos en tercera zona y hayamos gastado 15 minutos de partida, porque perdemos tiempo y no conseguimos tantos puntos. Quinto paso: jugad todos los torneos que juguéis en serio. Intentad encontrar a alguien que no se los tome a risa y que quiera aprender a mejorar, aunque sea una hype cap. Si la estáis jugando
por jugar, mejor no la juguéis. Jugadla en serio, intentad ir a por el máximo posicionamiento que podáis. Un top 1 en una Hype Cup, aunque sea una copa de mierda. Jugadla en serio porque así aprenderéis a estar enfocados mientras que estéis jugando un torneo muy serio, no os pondréis nerviosos y tendréis mucho más experiencia y game sense en cuanto a, por ejemplo, saber por dónde rotar, por dónde suele haber mucha gente, rotar por la dead zone, todas esas cosas, saberlas en los torneos importantes. Sexto paso. En el sexto paso vamos a jugar los torneos duros, pero no los vamos a jugar por jugar y los vamos a jugar normal. No, vamos a jugarlos habiendo hecho estos pasos anteriores y sabiendo a lo que vamos. Vamos a intentar conseguir un buen posicionamiento, vamos a intentar clasificar, vamos a intentar hacer earnings y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Jugar serios e intentar cada semana mejorar el posicionamiento del anterior. Esto va hilado al séptimo paso, que es después del torneo. Que esto, si no queréis hacerlo justo después del torneo, lo podéis hacer al día siguiente, que estáis más calmados, está más en frío todo y podéis ver que habéis hecho mal, que podríais haber mejorado y lo anotáis todo. Intentad anotarlo todo, tener un server de Discord en el que lo podéis anotar todo para así cada vez que juguéis una partida custom o juguéis un torneo, leáis eso y como en las partidas de arena nos acordemos de nuestros errores y no los cometamos otra vez. Octavo paso y final. El octavo paso es el más importante de todos y es que debemos ser constantes. No vale nada que esto lo hagamos una semana y a la siguiente ya hagamos solo 2 o 3 cosas. Tenemos que intentar hacerlo todo siempre bien. Lo tenemos que hacer bien porque si somos constantes, al final de un tiempo determinado vamos a darnos cuenta que los posicionamientos que era top 6000 ahora es un top 500. Y así vamos a ser más constantes, vamos a conseguir más PR y vamos a ser mejores jugadores. Pues bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda de alguno de los pasos, ponedmela por los comentarios. No os olvidéis de utilizar el código ONYX y darle like al vídeo. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós. Die, come on, man! Get the fuck out, fucking dickhead. How can you pick up blue while running? I was trying to pick that. You cringy bitch, didn't you?